de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. En este tiempo, la economía ha crecido en 2% anual y tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población, hasta llevarla a buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente del territorio nacional o a tomar el camino de las conductas antisociales. Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos. La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. El viernes 23 de abril del 2021 se produjo en el país el primer debate real sobre la economía y el rumbo de la economía mexicana. Los protagonistas de este debate fueron, por un lado, el defensor del neoliberalismo y representante de todo el sector empresarial mexicano, el maestro de macroeconomía, don Carlos Salazar Lomelí. Mientras que por el lado del bienestar general, por la parte de la defensa del interés de la población, está nuestro querido amigo Daniel Marmolejo, quien plantea que es momento de un nuevo paradigma en la economía nacional. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a los miembros del gabinete y a los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Daniel Marmolejo, de la Cuarta República. En semanas recientes, señora secretaria de Economía, le propuse al presidente desarrollar anillos cooperativos en torno a la ruta del Tren Maya, pero también del tren transísmico y de todos estos lugares. Necesitamos detonar la economía de base social y la propuesta sería el conocimiento de las cooperativas en México y la intermediación, desde luego, del Instituto Nacional de la Economía Social para poder amalgamar esto. Hay preocupaciones de muchos ciudadanos, no es una información que yo tenga corroborada, pero la quiero exponer, de que en la ruta del tren transísmico los recintos estratégicos estarían siendo ocupados por Amazon, que hay intereses, es una cuestión que no he corroborado. Pero en todo caso, si desarrollamos la economía social, la economía mexicana, podemos reducir la dependencia de la participación de empresas y de recursos necesariamente extranjeros. De alguna forma, la experiencia que hay en México, hay cooperativas muy antiguas, pudiera servir para que esto funcionara. Me acerqué a través de Twitter con usted, tuve la oportunidad de tener un primer encuentro, pero quisiera que se pudiese desarrollar esto, porque cambiaría muchísimo la situación de dependencia laboral de los trabajadores, de los que terminan siendo trabajadores del sector hotelero, turístico, empresarial, industrial, para convertirse en socios. Lo dejo allí sin entrar en más detalles si pudiéramos avanzarlo. Hay un fundamento filosófico y de verdadero quiebre. No es una propuesta más. Hay que estar claros que no podemos continuar en el modelo económico que estamos heredando del neoliberalismo. Tenemos que ingresar a un nuevo modelo en el que el cooperativismo sea uno de los ejes fundamentales para garantizar el desarrollo nacional y garantizar, ojo, la permanencia y continuidad de la Cuarta Transformación. Mucho ojo con este punto.
¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos a una nueva entrevista, pero yo diría una serie de entrevistas, porque en mi recorrido por el centro y bajío de nuestro país he tenido la posibilidad de acercarme a distintas personalidades que me han conmovido, porque tuvieron siempre una visión social muy clara, muy definida, en la búsqueda del bienestar de las comunidades. Es por ello que llegué con el padre Luis Ugalde, un hombre de extraordinaria sabiduría, quien me concedió una entrevista a los 97 años de edad para hablarme de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, es decir, de las cajas populares, de las cuales pues existen muchas en nuestro país y él fue uno de sus precursores. Él fundó la Caja Popular Santa María de Guadalupe por allí de la década de los años 50. El sacerdote Luis Ugalde tiene mucha visión respecto a algo que es la manera en la que ha teorizado las sociedades cooperativas como parte de las estructuras funcionales desde el microcosmos hasta el universo. Y en el medio donde nosotros nos encontramos, lo ve él con principios éticos, con principios humanos, desde luego con principios cristianos, porque él es un cura católico, un sacerdote. Y bueno, continué yo mi recorrido y llegué a la Caja Popular San Nicolás, esta que están ustedes viendo en pantalla, que ofrece servicios a las comunidades, particularmente en León, Guanajuato. Y aquí yo pude platicar con Juan Vera Nicasio, uno de los hombres que participó dentro del desarrollo de esta sociedad cooperativa, que fue su director general, un hombre sencillo de las propias, de la propia ciudad de León, Guanajuato, en donde se encuentra, que nos habló de los motivos y de la esencia de la sociedad cooperativa, que le generó una gran satisfacción, porque con esta cooperativa San Nicolás desarrollaron colonias populares, tienen un centro deportivo muy amplio, canchas de fútbol, donde los niños y los jóvenes que viven la violencia extrema que se da en esta región, pues tienen la posibilidad de desarrollarse deportivamente, activamente, e incluso que otra cooperativa, como en el caso de Cruz Azul, pueda valorar su desempeño deportivo y que pudieran llegar a tener un camino en el ámbito profesional del fútbol, que es lo que ellos más aspiran, por encima de las drogas, por encima de la violencia y de la muerte, que es algo que persigue permanentemente a los jóvenes. Juan Vera Nicasio nos habló un poco de este proyecto de sociedad cooperativa de ahorro y préstamo o Caja Popular San Nicolás, que tiene estos lugares extensos, sumamente cuidados para el beneficio de la gente. Además de que una sociedad cooperativa ayuda al desarrollo de nuevas sociedades cooperativas, de nuevos emprendimientos. Y desde luego también aquí en Caja Popular San Nicolás entrevisté al gerente general, que es Ernesto García Mata, un joven que también es producto del mismo seno de la cooperativa y que llega a este nivel, a esta actividad, por los valores, la responsabilidad, la honorabilidad y el trabajo que ha desarrollado a favor de la causa cooperativista. Como ustedes saben, las sociedades cooperativas, hay cooperativas de producción como Refrescos Pascual, Cooperativa La Cruz Azul, cooperativas de ahorro y préstamo como particularmente la Caja Popular San Nicolás o muchas otras. También están las cooperativas de consumo. Hay cooperativas de artesanas, de artesanos, de artistas. El periódico Excelsior fue una cooperativa, La Jornada. Es decir, que hay una estela muy amplia de conocimiento sobre las sociedades cooperativas y particularmente sobre esto que yo les estoy comentando aquí de manera muy precisa, las de ahorro y préstamo, las cajas populares. En este mismo recorrido conocí a Rafael Martínez, quien es el presidente de la Alianza Cooperativista Nacional Alcona, y que además con esta gran sabiduría que nos va a transmitir en esta entrevista, él ha sido un hombre precursor de los valores de las sociedades cooperativas
y un defensor ante la depredación que han vivido las cajas populares, porque las han sometido a chaleco, a un modelo que no les pertenece, que fue planificado muy lejos de México, en Basilea, y que no tiene que ver realmente con las cooperativas cajas populares, donde las personas ahorran 200, 300 pesos, y pues con eso no pueden considerarse como bancos y que generen un riesgo sistémico global, como sería el HSBC del Chapo Guzmán o de otros narcos. No, las cajas populares son para que la gente del pueblo, el artista, el policía, el maestro, las amas de casa, las costureras, los obreros, puedan hacer un pequeño ahorro, se puedan volver socios de la sociedad cooperativa, porque también siendo socios acceden a los beneficios que incluso tienen que ver de la cuna a la tumba, como ha señalado el presidente de la República en muchas ocasiones, cuando es algo integral. Por eso también ofrecen servicios funerarios. Y si alguien recibe un préstamo de una sociedad cooperativa y fallece, el préstamo queda saldado. Ese es uno de los beneficios, no se le transfiere la deuda a los deudos. Ahora sí que la deuda no es para los deudos, queda en el socio. Pero estas sociedades son muy activas en el mundo y Rafael Martínez nos va a ayudar a desentrañar un poco este fenómeno y también a que nos motivemos para participar de ellas. Es necesario fortalecer el ahorro y el préstamo local, que nos va a ayudar para que nuestros hijos vayan a la universidad, para acceder a servicios médicos de cierta especialidad cuando no tenemos un seguro que nos lo garantice, para adquirir una maquinaria, un equipo, una computadora, un torno, lo que lleguemos a necesitar en nuestros ámbitos productivos, en nuestras artes, en nuestros oficios, para realizar un viaje, una aventura con la familia, con la esposa, con la novia, con los amigos, para incluso poder ayudar a un hermano, a una madre en una situación que así lo requiera, que sea penosa, que sea difícil. Para eso es la integración colectiva. Por eso Luis Ugalde así lo pensó, por eso las cooperativas surgieron, por el denominado bajo clero, por los curas de los pueblos, porque decían que pues, era una forma de garantizarse la ayuda mutua, la colectividad, el cooperar, el cooperativismo y seguir preceptos de honorabilidad que garantizaran que esos recursos no se esfumaran, no se perdieran. Y hay una gran diferencia que Rafael Martínez nos va a ayudar a entender respecto a la banca privada, la banca especulativa. No son lo mismo, ni tampoco los prestamistas. No son lo mismo. Esos son intereses especulativos, las ganancias. Aquí es el beneficio social. Rafael Martínez, me da mucho gusto platicar contigo. Háblanos un poco qué es una cooperativa, independientemente de lo que yo haya señalado, una cooperativa de ahorro y préstamo, una caja popular. Bueno, mira, en el caso de las cooperativas de ahorro y préstamo, mejor conocidas como cajas populares, surgieron hace 70 años a través de lo que fue el bajo clero en las iglesias y que fue como un movimiento para combatir la exclusión que había en las clases más desprotegidas de los créditos ante una banca de desarrollo y una banca comercial que se habían alejado totalmente de estas clases. Y entonces la sociedad empezó a desarrollar estos mecanismos de autoayuda con el apoyo de la iglesia y empezaron a desarrollar mecanismos de ahorro y préstamo. Pero con el tiempo también se dieron cuenta que podían darse servicios de salud, de recreo y de educación, sobre todo cuando había gobiernos ausentes que no podían o no querían dar estos servicios. Y es así como estas organizaciones a lo largo de más de 70 años se han desarrollado ofreciendo estas alternativas, sobre todo de inclusión social, no necesariamente financiera, porque esa es una consecuencia, y finalmente, lo más importante, una situación que ha beneficiado sobre todo a las mujeres, por lo que comentábamos, donde más del 60% de la membresía lo conforman las mujeres en las organizaciones cooperativas o cajas populares.
Ahora explícanos cómo se accede a una cooperativa de ahorro y préstamo, una caja popular. ¿Cómo se puede hacer socio un joven, una ama de casa, un obrero? ¿De qué manera se accede y se puede hacer que el mismo modelo se desarrolle? Bueno, las cajas populares tienen procesos prácticamente similares en todas las que tenemos a lo largo de los 17 estados de la República donde estamos como Alianza Cooperativista Nacional. Es el sello distintivo, pero déjame decirte que cada cooperativa tiene su nombre particular. Es la identidad propia de la colonia, de la comunidad donde se desarrolla. Los requisitos son muy básicos. Lo que normalmente se requiere es de tener el comprobante de domicilio no mayor a 6 meses de vigencia, tener el acta de nacimiento, alguna recomendación también, sobre todo de un socio de la misma cooperativa, es prudente, y finalmente lo que son alguno que otro comprobante de domicilio adicional. Es normalmente los requisitos que se requiere y el acta de nacimiento, perdón, también. Son los únicos requisitos indispensables para esto. Ya para ingresar propiamente, pues se requiere de una parte social. Los socios, aquí a diferencia de los accionistas en una empresa de capitales, aquí lo que se hace es solicitar una parte social. Esa parte social puede ser desde los 300 a los 1.500, dependiendo de la cooperativa en la zona en que esté, y con ello se te da un certificado, con lo cual pues eres socio propiamente de la cooperativa. De ahí en adelante lo que aplica pues es que en base del ahorro que tú tengas con la cooperativa será la reciprocidad que te pueda brindar en cuanto al ahorro. En función del tamaño de la cooperativa, también es el tamaño del crédito que se pueda otorgar, evidentemente por razones meramente financieras. ¿Por qué son mejores las cajas populares o cooperativas de ahorro y préstamo respecto a la banca? ¿Por qué es mejor ahorrar en ellas e incluso acceder a un préstamo, a diferencia de la banca o de una casa de empeño? Bueno, una de ellas es precisamente viendo sus orígenes, que surgen como los Montes Píos italianos y las cajas españolas. Estos son lo que podría llamarse los bancos fraternos del sector social. La importancia de estos conceptos de las cajas populares es que acceden al ahorro y al préstamo de una manera mucho más accesible que lo que pudiera brindar un banco. Actualmente, por ejemplo, la mayor parte de nuestra membresía, por ejemplo, las amas de casa, muchas de ellas, al no tener ingresos propios, no son sujetos de crédito en la banca. Entonces, por un lado, el acceso que pueden tener en esto. Pero adicionalmente, yo te comentaba, el tema es de la infinidad de servicios que a través de la cooperativa se pueden dar. Muchas de nuestras cooperativas tienen sus propios centros deportivos, tienen sus propias escuelas, tienen sus propios clínicas o dispensarios, y en ellas también se dan una infinidad de procesos de inclusión como alfabetización, también manualidades, se enseña artes y oficios, se da inclusión deportiva también, como el proceso que traemos actualmente con la Cruz Azul de hacer el gran proyecto a través de Alcona de inclusión deportiva, de que implica de los jóvenes, los niños que están en la calle, hijos de obreras, de obreros, de campesinos, que no pueden acceder a veces a las escuelas de fútbol. Bueno, a través de estos procesos en Alcona, hacer esa inclusión deportiva y llevarlos a una inclusión social y una enseñanza también cooperativa. Este tipo de situaciones promueven los principios y valores que le dan cohesión a una sociedad. Esa es la importancia que se puede brindar a través de estas organizaciones del sector social. Pues diferenciada la posición de una caja popular respecto a un prestamista o un banco, bueno, yo quisiera saber en qué partes del mundo es donde se han desarrollado. Bueno, curiosamente, incluso en la crisis, después de la pandemia, llama poderosamente la atención de que el país que mayor cooperativa se está promoviendo es China, de todo tipo de cooperativas, no solamente de ahorro, sino de producción. Las agrícolas, buscando la autosuficiencia alimentaria, son primordiales. Y el segundo lugar es Estados Unidos. Curiosamente, los países antagónicos que promueven
por así decirlo, modelos diferenciados. Está claro que el cooperativismo no tiene nada que ver ni con socialismo, ni con comunismo, ni con capitalismo. Y en el caso de ahorro y préstamo, las cooperativas más grandes son las alemanas, que incluso llegan a tener más recursos que los propios bancos. Entonces, esto habla de la importancia de que el sector cooperativo lo conforman en el mundo más de 1.000 millones de habitantes que están directamente relacionados con las cooperativas. Esto sin contar con las demás formas asociativas del sector social. Hemos visto implosionar bancos recientemente y yo me pregunto cómo puede sobrevivir una caja popular ante los embates que cotidianamente se viven, incluso por los actores de la banca, de los servicios financieros, que son terribles depredadores hasta entre ellos mismos. Sin duda el tema de la pandemia logró exhibir lo más cruel de un modelo que está próximo a terminar. El hecho de que hubiera tanta gente en el mundo muriendo por no tener accesos a la salud evidenció que las crisis no le pegan igualmente a los ricos que a los pobres. Evidenció también el tema del rezago que tenía nuestra gente en el tema de la salud. ¿A raíz de qué? Pues simplemente que somos el resultado de lo que comemos. Y evidentemente un mercado que se ha enriquecido altamente en función de la pobreza y de alimentar malmente a nuestra gente. El tema de la crisis evidenció eso también, esa situación. El tema de la contaminación, de lo que somos, contaminamos mares, ríos, nuestro medio ambiente, los alimentos, conservadores, todo lo que lleva de pesticidas y herbicidas, colorantes, saborizantes. Todo esto pues da al traste de que finalmente el modelo solamente privilegia las grandes utilidades y obviamente el bienestar de la gente no. Sin duda el modelo sí prometió siempre riqueza, pero no dijo que para todos. Y hoy ante este dilema que tenemos hoy en día, se hace evidente una nueva narrativa para nuestra sociedad. Y sin duda el tema del cooperativismo ha estado en nuestra mente todo el tiempo. Insisto, quizás el cooperativismo se le conozca con esta palabra técnica recientemente, quizás un siglo para acá. Pero realmente en nuestro país el tema del cooperativismo está desde muchos años atrás, en los pueblos más ancestrales, aunque no se le llame de cooperativismo, pero puede ser por tequio, usos y costumbres, etcétera. Y sin duda demuestra que la sociedad trata de desarrollar estos mecanismos cuando hay situaciones muy adversas, y prueba de ello pues es la creciente creación de cooperativas en todo el mundo, de toda índole, para construir esa nueva narrativa, a sabiendas que la normalidad que se nos plantea hoy en día no es regresar a lo que estaba antes de la pandemia, sino la construcción de un nuevo modelo económico, donde decimos que también el tema del cooperativismo pues puede ser una alternativa alterativa realmente para generar un nuevo formato que promueva pues mejor bienestar para toda la sociedad. Y yo diría, más que el ser humano, plantear el respeto por la vida en sí, no creernos que el ser humano es el centro del universo, sino la vida como tal, la vida entera. Y prueba de ello que incluso a raíz de la pandemia, algunas constituciones de unos países ya centran no al individuo como centro de todo, sino la vida misma, como el caso, por ejemplo, de la Constitución de Ecuador, que se hace interesante en este concepto. Por lo que entendemos, entonces, un eje central de engranes puede ser una cooperativa de ahorro y préstamo que ayude al desarrollo de nuevas sociedades cooperativas, como por ejemplo cooperativas de producción, de artesanos, de agricultores, de productores o de industriales. Háblanos un poco de cómo se da esa relación. Sí, bueno, realmente muchas veces se relaciona por ejemplo, a las cajas populares o cooperativas de ahorro y préstamo como decirle que son los bancos de los jodidos. Y no hay peor equivocación al respecto. Es un mecanismo de autorredención y la idea es que salga adelante la gente que se une en estos conceptos. Por ello, el emprender un negocio
es parte fundamental de este modelo, porque lo que estamos diciendo no es que solamente vendamos nuestra mano de obra, sino que nosotros podamos emprender una cantidad de bienes y servicios que nosotros podamos ofrecernos para así, por un lado, generar un comercio justo, responsable y solidario, y por otra parte también beneficiar al consumidor. Creo que el modelo económico actual ha exhibido que el mejor negocio lo hacen los intermediarios, el astuto. La astucia se ha entendido como eso, el mejor intermediario que saca raja de pagar lo menor posible al productor y venderlo al mejor precio al consumidor. En el caso de las cooperativas, surgieron así, y déjame decirte que hace 60, 70 años, las cajas populares desarrollaron en las colonias precisamente todo esto. No había carnicería, no había una tienda abarrotera, la paletería, incluso la misma gente de un mecánico, servicio de mecánico, etcétera. Todo lo generaban a través de este fondeo, de estas cooperativas, y que era lo que generaba las cadenas productivas, que al tiempo empezaban, sí, efectivamente, como tallercitos, pero finalmente muchas empresas surgieron después, grandes ya, surgieron como este mecanismo de autoayuda. Eso fue lo que hizo las cajas populares durante muchísimos años. Y hay sendos éxitos que se dieron en esto, como en Querétaro, muchas de las cooperativas de transportes, incluso en León, muchas de las organizaciones de transportes eran precisamente cooperativas. Y eso habla de que el movimiento cooperativista democratiza la economía donde está. De alguna manera combate la desigualdad y el acaparamiento en unos cuantos, y eso ayuda pues a generar mayor bienestar en una sociedad donde viva el cooperativismo, en lugar de un lugar donde estén solamente empresas del sector privado, que no es criticable, pero creo que lo ideal, como dice la Constitución, debe de estar compensado un sector público, un sector privado y un sector social que opera con un modelo de negocio totalmente distinto al sector privado, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cuál es el marco regulatorio de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo? Bueno, efectivamente, el tema del movimiento cooperativo es un modelo político, económico y social que construye efectivamente ciudadanía. Entonces, partimos primeramente de eso, de que la unidad en estas organizaciones genera un tipo de ciudadano consciente y evidentemente también muy comprometido con las problemáticas que viva en la sociedad. Eso le da un instrumento muy valioso de conciencia. Durante todos estos años, las organizaciones del sector social han manejado, y ese fue el caso del sector de cajas populares, por mucho tiempo se manejó un mecanismo de autorregulación. ¿Por qué? Porque iniciaron al amparo de la iglesia. Entonces, cada iglesia hacía una caja popular y evidentemente debemos entender que una de las grandes presiones sociales para que manejaran bien las organizaciones, pues era la presión del párroco de decir, pues el que robaba, pues estaba en pecado, etcétera. Y esta era la primera administración de riesgo, pues, de generar ese proceso de honestidad, de identidad. Pero sobre todo es el hecho de que la comunidad es cercana, todos se conocen, y esa alternativa le da la pauta para que sea el primer mecanismo de regulación, de no permitir que llegue algún aprovechado y se beneficie de todo esto. De ahí en adelante, el desafío que tiene la cooperativa es de tratar de preparar a cada uno de los socios, porque muchas veces se habla de cooperativas, pero sin cooperativistas, pues eso no funciona. Mucho tiempo se generaron esfuerzos de cooperativas por decreto, pero jamás se trabajó sobre generar cooperativistas. Y el cooperativismo empieza desde la educación misma. Entonces, hoy en día, el desafío que tenemos como cooperativas es el generar un modelo educativo para el socio. No podemos hablar de cooperativismo cuando hoy en día, desde la primaria, el kinder mismo, se está generando un modelo individualista, de meritocracia, de que solamente el primero, el que gana, el que tiene la A o el 10, es el que tiene la mejor opción.
Tenemos que hablar de logros de manera colaborativa en conjunto, y eso sin duda va a ser a través de la educación. La otra, pues definitivamente viviéndolo a través de los logros que se puedan hacer a través de la cooperativa. Decía un cooperativista de allá de Michoacán, que el cooperativismo se mama, emulando pues a que lo tienes que vivir, no es solamente de verlo en los libros como una mera literatura, sino lo tienes que palpar, vivir en conjunto, para que esto te dé la pauta para que puedas empezar a generar conciencia cooperativa. Quizás esto incluso lo podemos ver más símil lo que fueron mucho tiempo los movimientos sindicales, cuando el aprender de las estructuras de leyes, aprender en nuestro país, pues les daba esta posibilidad de ser un mejor ciudadano más consciente, ¿no? Creo que de alguna manera eso es lo que promueve el mecanismo de autorregulación de la cooperativa, ¿no? Y después ya podemos hablar de lo que son los mecanismos que quiso impulsar el gobierno en los diferentes sectores, ¿no? Y que creo en gran medida que hasta el momento han sido una política errónea de no reconocer la naturaleza de estas organizaciones, porque bajo la Constitución estas organizaciones, más que regulaciones, lo que requieren es un gran tutelaje por parte del Estado, puesto que está bien concebido, y así lo dice la Constitución, ya que están en una economía de mercado totalmente adversa, pues es razón más que justa de que el Estado impulse políticas públicas para que éstas se desarrollen. Hablo pues de un concepto de tutelaje más que de un concepto de regulación, ¿no? Bueno, y si son tan prodigiosas estas cajas populares, las cooperativas de ahorro y préstamo, ¿por qué se han venido contrayendo? ¿Cuál ha sido la función de las autoridades respecto a imponer marcos regulatorios como camisas de fuerza que lo único que han hecho es inhibir su desarrollo? Sí, yo diría en dos ámbitos. Por un lado, la narrativa que se ha construido de generar una homologación regulatoria partiendo de un ente que es totalmente indiferente y ajeno a nuestro sector, como serían los órganos del sistema financiero mexicano. Yo creo que ahí ha sido un gravísimo error, y eso podemos platicarlo más a detalle. Y en segundo, yo creo que lo que ha faltado aquí, yo le llamo los 4 pecados originales que se han hecho en las políticas públicas estos últimos 40 años en el sector social en general. Por un lado, yo comentaba el tema de la recurrente mención que se hace de haber emitido una regulación acorde al sector en la ley de 1994, de la Ley General de Sociedades Cooperativas, y que sistemáticamente en las leyes sucesivas, una y otra vez, lo ha evadido el gran regulador de este país, que para mí es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un segundo pecado es precisamente el haber destruido el Banco Obrero Cooperativo, que era nuestra banca de desarrollo por excelencia desde los años 40 y que impulsaban el desarrollo del sector social, precisamente fondeando a través de la banca de desarrollo a todo el sector social. Eso quedó disminuido y finalmente reducido a un artículo que es el 94 en la Ley General de Sociedades Cooperativas, que es una mención, pero no se dice cómo acceder a estos fondos de garantía para que la banca comercial o la banca de desarrollo fondee al sector social. Ese es el segundo pecado. El tercero para mí sería, en el caso de ahorro y préstamo, que en el gobierno de Vicente Fox se diseñó que el gobierno iba a proveer de las tecnologías para que el sector se desarrollara. Hablo concretamente del sistema que iba a promover el Bansefi en aquel entonces, a través de la dirigencia que estaba en ese entonces, Javier Gavito. Ese sistema, esa tecnología jamás llegó. Se gastaron 1.500 millones de pesos y hasta la fecha nadie ha dado cuenta, porque hoy en día, incluso hasta hoy en día es grosera esa cantidad, porque sabemos que esos sistemas se pueden conseguir en 50, 80 millones de pesos, incluso actualmente. Pero se gastaron 1.500 y ese sistema jamás ha sido trabajado. Adicionalmente, se agregó también el microbanker y esos sistemas nunca han operado. Esto evidentemente puso en un atraso totalmente tecnológico
al sector social, puesto que hay que reconocer que no hay tecnología, sobre todo en el tema de servicios financieros, no hay tecnología propia del sector social. La mayoría ha sido emigraciones que traen de la banca y las quieren imponer en este sector. Y finalmente, un cuarto elemento que yo diría como pecado original de toda esta política pública es sin duda el escaso apoyo que se le ha dado al sector social. Vamos viendo solamente la parte programática del presupuesto que se ha dado y veremos que desde el 2000 a la fecha ha ido en constante descenso, de ser de 10,000, 11,000 millones de pesos en aquel entonces hasta llegar a 60, 70 millones de pesos. Para un universo que suponemos que es de los 60, 70 millones de mexicanos que están dentro del sector social, pues estamos hablando que ni de a centavo les toca en este momento. Entonces creo que esas cuatro situaciones, aunadas con esa narrativa que se construyó desde la bancaria y la Secretaría de Hacienda, pues han orillado a un sector propiamente a estarlo hundiendo, desapareciendo y a la vez ir generando otros actores, privilegiando al sector privado sin duda. ¿Y si esto pasa en México o en otras regiones del mundo, se está aplicando exactamente lo mismo? Mira, esto fue parte de una política pública, yo diría, mundial. Cuando los grandes organismos, los grandes empresariados tratan de incursionar en los gobiernos, a veces muchas de ellas ven que es muy difícil hacer todos los procesos legislativos locales, sobre todo ya hablamos de bancos, transnacionales, empresas farmacéuticas, etc. Lo que yo empecé a visualizar es de que estas grandes empresas empezaron a cooptar los organismos mundiales, como la Organización Mundial de la Salud, como la misma ONU, Basilea, etcétera. ¿Para qué? Para que se nos impusieran desde fuera mecanismos bajo el sustento de acuerdos, tratados, que a veces ni siquiera tienen esa calidad, de imponernos desde fuera lo que sería muy difícil imponer desde el tema legislativo. Entonces es así como se construyen estos tratados, estos acuerdos, como es el de Basilea, que ni siquiera son vinculatorios, pero que se nos vende, sobre todo en el gobierno de Vicente Fox y de Calderón, se nos venden como esa narrativa de que es necesario adoptar no asimetrías, sino homologaciones regulatorias, porque así sí es más fácil para los órganos reguladores nacionales. Yo creo que así fue la manera en que fueron brincando las legislaturas locales y se nos fueron imponiendo esto bajo el formato de falsos acuerdos y tratados internacionales, ¿no? Incluso contradiciendo ya acuerdos que había locales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución misma, o qué decir de los acuerdos que han emitido la ONU y la Organización Internacional del Trabajo en estos temas de ahorro y préstamo de las cooperativas. Y ahora que hablas de Fox y de Calderón, estos le metieron la mano a todo, buscaban siempre los esquemas privatizadores, favorecer a grupos políticos nacionales e internacionales de interés, Odebrecht, bueno, pues qué cantidad de beneficios le han dado a pues capitales muy fuertes depredadores. ¿No consideras que tanto Fox como Calderón trataron de martirizar a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo para que finalmente alguien llegara y se las terminara por asumir, por integrar a modelos de depredación? Es decir, era un pez y llegó un tiburón, o era un tiburón y llegó una ballena orca y se la tragó. No, sin duda. Vuelvo a reiterar que es parte de todo un mecanismo que se desarrolló a nivel mundial y que el sector privado a gran escala, no hablo de los pequeños y medianos, hablo realmente de los grandes capitales en todas las actividades económicas, y el tema de los servicios financieros no es la excepción, pues evidentemente se empezó a generar una especie de oligopolio a nivel mundial y de repartirse precisamente los negocios. Y en el tema del financiero, pues está más que claro, que queda evidenciado que en los últimos 30, 40 años
pues se fue socavando, se fue destruyendo todo el brazo financiero del sector social y partiendo desde la misma banca de desarrollo. Y en una segunda etapa ir acabando con todas estas organizaciones que son el único brazo del sector social, no hay más. Y dieron la pauta para que surgieran otros formatos de las sociedades privadas, precisamente para ofrecer el crédito y prueba de ello está pues que en los últimos años el crédito, sobre todo del sector privado, hacia las clases más desprotegidas, pues anda con tasas sumamente altísimas. Es increíble que se haya permitido estas tasas de agiotismo, donde hablamos del 100, del 200, 260% de intereses anual. Pues dicen que en nuestro país no hay capacidad de ahorro y sin embargo vean la capacidad que tiene para pagar semejantes tasas. En tanto que al gran empresariado, pues evidentemente las tasas son muy accesibles, son muy atractivas. Definitivamente en el fondo lo que se quiso fue, como en todo el mundo está sucediendo, exfoliar a los países, sobre todo a los países en desarrollo, y una de ellas es empobrecer a las clases más desprotegidas, imponiendo este tipo de créditos sumamente impagables y que la mayoría de las veces, como lo han dicho ya muchas autoridades internacionales, lo que han terminado es con el patrimonio de las gentes. Prueba de ello es que en la pandemia mucha gente de las clases más desprotegidas echó mano de sus bienes para salir adelante de la crisis. Hoy, después de estos años, ya ni siquiera tiene la gente para dar en garantías, se acabaron. Y prueba de ello es pues, el empobrecimiento brutal de toda esta gente y el endeudamiento que se está haciendo por muchos años de toda esta sociedad, ¿no? Y hemos vivido una pandemia y estos azotes del sector bancario, financiero, las calificadoras de riesgos. Estamos viendo muchos y muy permanentes fenómenos que aquejan a las economías en el mundo. Argentina, la mayor inflación. Vemos muchos desplomes. ¿No será que las sociedades cooperativas salven a estos países de pues, la degradación económica, política y social que se vive cotidianamente? No, bueno, sí, nosotros tenemos una de nuestros sistemas de alertas de riesgos muy puntual. Mira, todas las etapas de crisis, nosotros sentimos muy rápido cuando, por ejemplo, hay desempleo, cuando hay inflación, porque lo vemos en los préstamos, lo vemos en la capacidad de pago de la gente. No, cuando la situación está muy difícil, la gente no quiere el préstamo, o igualmente si tiene préstamo, batalla para pagarlo, aun cuando nuestras tasas no son dinámicas como así las tiene la banca. Entonces, nosotros creemos en este momento que estamos viviendo uno de los peores escenarios porque hay inflación y hay crisis bancaria. Y la crisis bancaria está supeditada por un grupo de jerarcas de este sistema financiero que se dedicaron a especular y hacer del dinero una mercancía, cuando en realidad era pues, un instrumento de intercambio. Sin duda el hecho de que estos países grandes, aun cuando también se les esté complicando la vida, pero siguen emitiendo billetes. Y esa es una de las billetes que no tienen respaldo. Estados Unidos, Europa, Japón emiten monedas sin respaldo, alejándose de algún patrón referencial como el oro o bienes de capital. Entonces, ¿qué está pasando a nivel mundial? Pues cada vez que emiten billete y billete y billete, pero está sustentando a la misma producción de bienes y servicios, pues esto se está tornando inflacionario. Y eso no hay manera de detenerlo, es a nivel mundial, es decir, todos los países estamos pagando la emisión de billetes de las potencias que lo están emitiendo. En tanto, otros países no tienen ese permiso de emitir. Entonces, por ese lado, estamos viviendo procesos inflacionarios muy fuertes. Por eso a veces yo escucho que la gente se queja, que dicen, bueno, si el precio del petróleo ya bajó, ¿por qué no ha bajado la gasolina? Bueno, es que en este momento ya no es un tema de combustibles, es un tema de emitir billetes a diestra y siniestra. Y por otro lado,
el tema de unos bancos que son fondeados cada vez que se tienen problemas, pues los bancos centrales los llenan de liquidez, pero al final de cuentas ese dinero que les están dando, pues es dinero hueco, sin respaldo. Por eso insisto, el dinero ese no sirve si ellos se empeñan no en llevarlo a procesos de producción, sino en utilizar ese dinero llevándolos nuevamente a la especulación, que fue lo que pasó en Estados Unidos cuando se ha estado dando este tema de apoyos. Mucha gente, en lugar de llevarlos a proyectos productivos o comprar bienes de capital, pues lo que hicieron fue llevarlos a los mercados, a las bolsas. Entonces, pues eso no produce. La riqueza la genera el trabajo, no la especulación misma, ¿no? Y creo que esa es parte de lo que estamos viviendo. Por eso el sector cooperativo, lo que estamos visualizando, que hoy más que nunca tiene que regresar el paradigma de lo que nos dio el origen. Economía desde lo local y evidentemente que haya las cadenas productivas en nuestras localidades, que se genere nuevamente el tema de empresas desde lo local para poder combatir este modelo que a todas luces yo ya no le puedo llamar ni capitalismo. Estamos en una etapa de post-capitalismo, ¿no? Y obviamente con resultados que no se pueden augurar porque es una etapa que nunca hemos vivido, ¿no? Particularmente sobre el papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como un regulador, ¿cuáles son tus reflexiones? Mira, esa es una discusión que se estuvo generando en los últimos 21 o 22 años. Yo te comento que desde un principio en la Ley General de Sociedades Cooperativas se hablaba de una regulación acorde a la naturaleza. El que sea la bancaria, nosotros como Alcona siempre hemos estado en desacuerdo. Estamos de acuerdo que puede haber una regulación. Incluso yo comentaba, pero esa regulación en un formato de tutelaje. O sea, primero te apoyo, te fomento, etcétera, y luego te doy alguna regulación para asegurar que no vas a tener algún quebranto por falta de honestidad, de honradez en el manejo de los recursos. En el caso de la bancaria está más que claro que no. Tan es así que nosotros participamos en la ley de la LRASCAP y desde un principio se dejó claro que la bancaria no era quien estaba posibilidades de llevar esto. Pero se iba a aceptar por cuestiones de impacto presupuestal que siempre manejó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ese entonces, que sería la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero a cambio de eso se dejaba muy claro que los supervisores de la bancaria y del FOCOP tenían que estar certificados y esa certificación tenía que estar en conocimiento del sector social. No basta con que tengas conocimientos financieros, contables, sino la idea es que conocieras el modelo de negocio de este sector para que con base en eso pudieras emitir un tratamiento regulatorio. Ese fue el tema de fondo, pero si vayamos al origen, definitivamente la Comisión Nacional Bancaria de Valores no es un ente para esto. Es más, me atrevo a decir que ni siquiera para la banca de desarrollo, que también es uno de los grandes errores que se han cometido y le han cambiado el origen a esta banca, porque hoy resulta que también tiene que privilegiar las utilidades antes que su fin, que era promover el desarrollo como sector público, pero no pensar en las utilidades. Entonces, definitivamente no es un ente que fue diseñado para este sector. Pues se cayeron las .com, se cayó Enron, la crisis de las subprimes que azotó al mundo, la pandemia que he mencionado. En general, los fenómenos son muy difíciles de soportar para las naciones. Yo considero que sería conveniente reflexionar también sobre cómo Estados Unidos ha tratado de defender por algunos sectores la banca de desarrollo, el sindicalismo, la ley Glass-Steagall, para tener esa banca que no es la banca especulativa. ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto? Bueno, basta ver en Estados Unidos que viendo su Producto Interno Bruto, pues más del 40% del Producto Interno Bruto tiene que ver con servicios financieros. Es decir, y mucho de eso, si le rascamos, pues va a tener que ver con toda esa
tecnicismos que se han generado, que derivados, etcétera, etcétera. Sin duda, nos debe de quedar muy, muy claro que, insisto, la riqueza está sustentada en el trabajo. Y el pensar que un astuto, por especular un documento que es un derivado, pero que no tiene un respaldo en el trabajo, en un bien de capital, pues sin duda está irremediablemente condicionado al fracaso. Lo estamos viendo, por ejemplo, con Disney, que acaba de despedir 10,000 personas por el proyecto que le apostó mucho, que fue el metaverso, pensando en que iba a haber una economía del metaverso, etcétera. Y pues la verdad que no. Pensar que podemos cambiar el tema del campo, por ejemplo, ahorita, bueno, yo les digo a muchos compañeros, el día que se invente una tecnología para que podamos comer una capsulita o algo virtual, bueno, lo entenderé, que todo este tema de los alimentos habrá desaparecido, pero mientras tanto no. Por eso a lo que me quiero referir es de que la economía real hoy cobra mayor vigencia y ese es el trabajo, ese es lo que se tiene hoy más que nunca dignificar, porque es lo que está en los suelos. El trabajo de quien trabaja no vale. Veamos al campesino. Hoy en día no se justifica los precios que hay inflacionarios de los alimentos y sin embargo ahí están las manifestaciones en nuestro país por el tema del maíz, el del sorgo, el del trigo, que no suben, o el tema de la leche, que nosotros hemos aquí trabajado también con las cooperativas lecheras. No se puede entender que hoy en día se les pague a 7, 8 pesos y ya hay precio de la leche hasta en 35, 36. Estamos hablando que realmente hay un mecanismo de especulación a ultranza y evidentemente esa parte es la que hoy tiene que empezar a desaparecer y darle su lugar a la economía real. Ese es lo que hace desde nuestro punto de vista importante el tema del cooperativismo. Rafael, en Suiza y particularmente en Basilea se encuentra el Museo de la Caricatura. Y justamente allí se establecieron unos acuerdos, que son acuerdos pero no son vinculantes, y particularmente estos acuerdos tienen que ver con algo que se le llama el riesgo sistémico global, es decir, que atienden a bancos como el Banco del Chapo Guzmán, ustedes saben cuál es, y otros bancos en donde realmente sí se puede lavar dinero, que no correspondería esto hacia una cooperativa de ahorro y préstamo, pues donde a lo mejor guardamos 200 pesos, 500 pesos, si bien nos va, 1,000 pesos, y ahí los vamos aportando gradualmente para hacer nuestro ahorrito, porque nuestra capacidad de ahorro no es tan amplia, ¿no? Ni generamos tantos recursos a nivel popular. ¿Qué ha pasado con estos acuerdos de Basilea? ¿Cuál es tu reflexión? Porque ese es el chaleco de fuerza que le han impuesto a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Cuando iniciamos estos procesos de trabajos, sobre todo de defensa legal, escuchábamos constantemente por parte de los gobiernos en turno de que para darle certeza al ahorrador y haciendo un concepto reduccionista de lo que es el intermediario financiero. Normalmente el intermediario financiero, desde el derecho financiero se dice que es aquel que capta de cualquiera y lo coloca a cualquiera. Esa es la definición. Sin embargo, llegan estos gobiernos, sobre todo de Vicente Fox para acá, y hacen un concepto reduccionista. Dicen, no, intermediario financiero es todo aquel que capta. Cuando en realidad en las cajas populares son grupos cerrados, donde el grupo no es que esté al público en general, es el grupo que se une, se cierra y se presta a sí mismo y se da servicios. Esa es la primera diferencia. Sin embargo, se empieza a construir esa narrativa desde la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque él de alguna manera pues, es el papá de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero todos estos funcionarios pues, han estado preparados al más puro estilo de la gente de estos sistemas financieros. Entonces, aquí hay la injerencia de los banqueros y de los grandes capitales. Por eso se empieza a construir esta situación de decir, ¿saben qué? Se tiene que regular a este movimiento, ni siquiera organizaciones, se tiene que regular a este movimiento con tintes bancarios, porque hay el acuerdo de Basilea
de que estos se deben de regular acorde a estos tintes bancarios. Pues la sorpresa para nosotros fue ir haciendo revisión de documentos que justificaran en nuestro país precisamente esta narrativa. Entonces empezamos a revisar documentos, por ejemplo, de la Suprema Corte, donde hay 3 tesis muy contundentes de que hablan de que reconocen una diferencia muy puntual entre las empresas del sector social y las empresas privadas. ¿De qué año son estas tesis? La más vieja es del 2006 y otras más del 2017, 2018. Recientes también, muy recientes, sí. Sí, ¿no? Entonces, hablan de que debe haber una diferenciación en el tratamiento del gobierno hacia este sector, por un lado. Esto era en la Suprema Corte. Revisando nosotros el artículo 25 constitucional, el penúltimo párrafo, ahí es muy claro. Habla de que es obligación del Estado trabajar con el sector social para ayudarlo en un ambiente que le es totalmente adverso, que es una economía de mercado. O sea, reconoce lo valioso de esto. Es más, el mismo artículo 25 reconoce que a la economía deben de concurrir un sector público fuerte, un sector privado también, pero sobre todo un sector social con esta dinámica diferente de ver la economía. Porque no es solamente el tema de la producción, es todo un mecanismo de vida, forma política, económica y social. Esa es la importancia que nos dice el 25 constitucional. Bueno, a ver, entonces desde ese punto de vista, la Suprema ya se expuso, la Constitución también ya se expresó. Empezamos a buscar también, bueno, los tratados internacionales, ¿qué dicen al respecto? Y empezamos a revisar lo que es la recomendación de la ONU, lo que es la recomendación 193, y habla precisamente, ellos hablan de la invitación que hacen a los gobiernos a que trabajen marcos jurídicos acordes al sector social, entre ellos obviamente el tema de cooperativas, mutuales y todas las organizaciones del sector social. Y también la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, que también habla puntualmente sobre una diferenciación del sector social en el tema de los marcos jurídicos y habla de la invitación a los gobiernos a impulsar estos marcos jurídicos para desarrollar estos sectores. Bueno, esos son los tratados que hay. Entonces, ¿dónde está el error? No, solamente nos queda la narrativa de que era Basilea. Y es así como a través de la Comisión Permanente, estando en la Cámara de Diputados, Gloria Bautista y Aliet, que era la presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo, y estando en el Senado, el senador Benjamín Robles, se hace un escrito a través de Relaciones Exteriores para preguntar, para cuestionar a Basilea si son ellos los que dieron instrucción de que se impulsaran tratamientos regulatorios al sector social símil a los bancos. Y la gente de Basilea contesta precisamente, y en un escrito muy puntual señala claramente que a ellos solamente les interesa el emitir regulación para bancos. 3 veces en el documento habla de bancos, jamás habla de otra situación. E inclusive bancos con riesgo sistémico global, son a lo que les interesa a ellos, es decir, bancos que tengan ramificaciones en varias partes del mundo y cuyo impacto pudiera generar una situación de crisis precisamente, lo que le llaman riesgo sistémico. Pero no está catalogado ni siquiera un banco regional y mucho menos un banco de desarrollo, con menos razón, pues una cooperativa. Y en el mismo documento, la gente de Basilea dice que las decisiones de aplicar a tal o cual actor del sistema financiero es una decisión unilateral, pero que además no es vinculatoria, no es coercitiva. Entonces, pues esto ni siquiera llega ni a tratado, ni a acuerdo internacional que haya suscrito el gobierno mexicano, y sin embargo, esto fue lo que se nos impuso como la narrativa, la justificación para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores llegara a regular a este sector. Sí puede decir de que habla de que puede imponer una regulación un poquito más laxa. La realidad que eso se cae por borbotones, porque basta ver
de que si tú le aplicas un modelo regulatorio de Basilea a una organización que no es de capitales, es de personas, y obviamente lo que privilegia la regulación bancaria es un modelo de capitalización, precisamente. Entonces, si estas organizaciones no tienen ese modelo de capitalización, pues están condenadas al fracaso y a seguir como una utopía el poder cumplir con la regulación, porque a final de cuentas es algo que nunca van a poder alcanzar y siempre va a ir en detrimento de la organización, ya sea porque se les imponen altos costos administrativos por cumplir ese modelo regulatorio y por lo tanto eso se ve impactado en una tasa después que se va a ir incrementando, y también desnaturalizar estas organizaciones porque paulatinamente les han querido vender la idea de que los servicios de salud, de recreo y educación, no, ya no los dejes, esto ya no. Privilegia a la organización al fin último, que es cubrir esa regulación, porque la idea es cumplir con Basilea. Esa es la narrativa que se construyó los últimos años y por lo cual se nos vendió. Detrás de esto no hay más que una imposición de alguien que nunca estuvo sustentada en algo, pero que compraron las cámaras de diputados y compraron los ejecutivos de los gobiernos en turno. Bueno, y esto de Basilea pues también impacta mucho en el ámbito de lo que tú representas como presidente de la COLACOT, que es la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores. ¿Cómo va el enfoque también en ese sentido? Bueno, sí, cada país ha tratado de enfrentar estos desafíos. Yo te puedo decir que, por ejemplo, las mutuales de ayuda económica de Argentina son organizaciones que no están sujetas a Basilea. Ellos han dado una lucha muy fuerte. También hay que reconocer que ellos tienen una comunidad muy fuerte entre las organizaciones del sector social y los sindicatos. Entonces ahí hay una unidad muy interesante porque se apoyan mutuamente. Si tú ves los sindicatos de Sudamérica, detrás de cada sindicato hay una incubadora muy puntual de cooperativas de toda índole. Entonces, esto ha ayudado mucho a enfrentar estas intentonas, que definitivamente también ha habido maneras de presionar. En Argentina han querido presionar a adoptar este tema de homologación, por ejemplo, al quererles también negar las cuentas de cheques o imponerles procesos de lavado de dinero. Pero la realidad es que sí, cada país ha enfrentado a su manera y desgraciadamente los países que estamos más cercanos a Estados Unidos y evidentemente a querer recibir la premiación puntual de Basilea, pues son los que más han impulsado estos mecanismos de homologación, y que fue el caso de México en los últimos años. Esa fue la realidad con el deterioro respectivo, ¿no? ¿Qué pasa operativamente en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Anómalo. No, bueno, de entrada lo primero que empezamos a observar es que fueron más papistas que el Papa, porque durante todos estos años la Comisión Nacional Bancaria y de Valores trae a colación toda la guía básica de supervisión de Basilea. Entonces, habla esto y lo acompaña con un marco jurídico. Pero detrás de todo esto lo que empezamos a observar es que de entrada es una cantidad de tecnicismos creados, un lenguaje totalmente ajeno a organizaciones más sencillas, que las obliga irremediablemente a llegarse de asesores y por ende aumentar los costos administrativos, y que en muy poco o nada abonan a lo que ellos pregonan de darle certeza al ahorro, porque a final de cuentas quiero comentarte que años atrás ya existía la autorregulación con una guía muy básica, pero muy seria también, donde las cooperativas cumplían este modelo regulatorio y obviamente había certeza hacia el ahorrador. Se construye estos tecnicismos y bueno, nosotros en la primera instancia pensamos vamos a revisar el marco jurídico y la regulación prudencial, pero ya después, sobre la marcha, después de todos estos años, lo que nos estamos dando cuenta es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni siquiera aplica la norma, ni siquiera aplica la regulación prudencial. Entonces, es aquí donde recobra mayor importancia el hecho de que
esa narrativa que se nos vende, pues es producto de algo hueco donde en el fondo nunca hubo la intención de consolidar, de fortalecer a un sector social fuerte, sino simplemente de irlo destruyendo, depurando, quizás en una primera etapa sí fortalecer 5 o 6 organizaciones, pero en el fondo era depurar al sector y acabar con este brazo financiero a través de esta estructura. Es que es increíble que hablando de temas legales, de marcos jurídicos, pues esta estuviera ausente en el actuar de todo esto que hemos descubierto todos estos años en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, construyeron una cantidad de tecnicismos difíciles de entender, pero más aún, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los manejó con una discrecionalidad y una subjetividad que da, pero para todos lados. Un ejemplo muy concreto. La ley que regula actualmente las cooperativas se emitió el 13 de agosto del 2009. Las reglas de operación, junio del 2012. A muchas de nuestras cooperativas se les pidió todavía en el 2018 información de estados financieros del año 2000, 2001, 2002, 2003. Se les pidió información de 1995, de 1987. Es más, a la cooperativa a la que pertenezco se nos pidió información de 1968. Yo tenía 3 años. Aquí, imagínate que lleguemos a esta perdición de jurídica, de que imagínate que el ciudadano de las cajas populares se ponga a pensar en este momento a hacer una provisión o prever que dentro de 10 años o 15 años habrá un marco jurídico que le va a prohibir hacer o tal cual cosa. O sea, a ese extravío llegó la Comisión Nacional Bancaria de Valores a pedir lo que no aplicaba. O sea, 10 años, 20 años atrás, yo lo entendería por cuestiones fiscales 5, como dice la ley. Claro. Pero cuando te pide cosas, cuando todavía ni siquiera la ley existía, ¿cuál es la discusión? ¿Cuál es la idea de todo esto? Evidentemente, pues era legitimar a todas luces cierres masivos de organizaciones que no podían defenderse. Entendemos que se ha generado una distorsión, ataques a integrantes de las sociedades cooperativas, se han fabricado o montado asambleas que no son legales. La idea ha sido destruirlas y finalmente que alguien llegue y las arrebate. Plantéanos un poco este escenario que parece muy dramático. Pues es evidente que detrás de un interés quizás en origen legítimo de algún gobierno, de decir vamos a consolidar o fortalecer el sector como fue Vicente Fox, que ese era su discurso, después sobre la marcha esto no se entendió y se distorsionó porque la consolidación se entendió como depuración, como destruir. Yo entendería consolidar es fortalecer, darle herramientas a las cooperativas, pero no, cambiaron ese discurso pronto el órgano regulador y le llamó consolidar al hecho de decir, no, vamos a concentrar organizaciones muy fuertes para que por economía de escala puedan enfrentar la regulación. Ahí ya se estaba reconociendo que solamente siendo muy grande se puede acceder o se puede cumplir con el modelo regulatorio. Ahí está la prueba ya palpable. Sin embargo, lo que encontramos después es que los mismos funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se fueron corrompiendo y encontraron, como ellos le llaman a veces, nichos de oportunidades porque usaron el poder coercitivo de la regulación a veces para vender miedo, a veces para fusionar, a veces para fabricar delitos, a veces ellos mismos para usurpar de funciones y evidentemente todo ello, pues si no es lógico, es metálico. Está claro que había interés de beneficios. Por un lado, las grandes organizaciones cooperativas, no necesariamente sus socios, porque aquí sería muy puntual de decir que quienes han comandado muchas veces estas grandes organizaciones son cacicazgos gerenciales, no son los directivos, no son los verdaderos dueños de la cooperativa, son estas personas que comulgado con funcionarios de los gobiernos en turno,
han hecho negocios pingües, que se han beneficiado, claro, obteniendo entre muchas cosas que, pues programas especiales de los mismos gobiernos donde se les da prioridad a ellos y a otros no. Evidentemente los capitalizan y a veces estos recursos pues también llegan a manos no necesariamente del propio sector. Por otro lado, los programas de fusiones, pues que hemos entendido que este programa de fusiones pues es en realidad generar un actor preponderante donde los programas de gobierno públicos se los han encaminado para favorecerle las fusiones por un lado y por otro lado programas de inclusión financiera que también se los dieron, como fue los programas de WOCU, que era inclusión financiera y donde el gobierno ponía los recursos y evidentemente les daba una especie de ahorro o de capital a las personas y esa tenía que ser depositada en tal o cual cooperativa. Cuando nosotros analizamos esto, evidentemente se han beneficiado de estos 5 o 6 organizaciones, no necesariamente el socio de esa cooperativa, que a veces poco o nada sabe de esto. Se han beneficiado los gerentes de esas organizaciones, pero a cambio de esto, pues obviamente con el dolor y el sufrimiento de las organizaciones más pequeñas, a las cuales literalmente las fueron absorbiendo, les fueron quitando estos patrimonios, no el ahorro en sí, pero estos patrimonios generados de estas organizaciones y que en muchas ocasiones pasaban a mucho menos de su valor real, porque es una manera, yo le llamaría, de transferencia de riqueza de las cooperativas que tronaban a las cooperativas que se iban quedando con estos bienes. En realidad es eso. Y prueba palpable es que si nosotros analizamos los recursos que hay en el sector de los últimos 20 años, no es que se haya dado un crecimiento sustancial en este sector. Sigue siendo un porcentaje muy pequeño del sistema financiero. En realidad estamos hablando de que el sector autorizado, como lo vende la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en realidad fue producto, su crecimiento en gran medida, de estos programas que le dieron de capitalización y de estas transferencias que se dieron a través de las fusiones para matar o depurar a todas estas organizaciones más pequeñas. ¿Cuáles son? Bueno, una de ellas, la más beneficiada, es la Caja Popular Mexicana. Actualmente, si revisamos, es el producto de por lo menos más de 70 fusiones y en las cuales siempre llevó mano. Su modelo es de ser una cooperativa muy grande. Es un modelo que también ha emulado la gente de Chile. De hecho, si hablamos a nivel latinoamericano de organizaciones que quisieron adoptar esto, podemos hablar de la COPEUSH, que es en Chile, que está peleando el tamaño también con Caja Popular Mexicana, junto con Sicredi en Brasil, de ser estas organizaciones del sector social las más grandes. Las más grandes, pero no necesariamente las más cooperativas, porque estas organizaciones ya rayan más en ser cuentavientes que en ser socios cooperativistas. No está discusión si es su deseo emigrar a ese modelo. El tema es cómo han llegado a eso a costa precisamente de depurar al sector social de ahorro y préstamo y evidentemente estos programas de fusiones. Si estos recursos han sido producto de apoyos públicos, pues está claro que ha favorecido a un actor preponderante que por ley no debería tener estos apoyos y no este tamaño, porque al estar en toda la República, pues evidentemente está golpeteando a las organizaciones más pequeñas también por la economía de escala que ellos manejan y que además están alejados totalmente de los servicios de salud, de recreo y educación. Ellos están más consolidados al tema financiero, muy respetable, pero creo que ya muy alejado del tema cooperativista. Caja Popular Mexicana, ¿quién es más? Caja Popular Mexicana, están la gente de, por ejemplo, los de Fenoreste, que traen sus cooperativas como la Caja CCN, que se han beneficiado de fusiones, la gente de Alianza, que por mucho tiempo, Alianza que recibieron programas también, la gente de UNISAP, que son la gente que a final de cuentas controla el órgano auxiliar delegado que se llama FOCOP. Ellos son los que metieron estos supervisores, que además ellos tenían en sus propias federaciones y que obviamente han sido favorecidos por todos estos programas, desde el Bansefi, desde el FONAES, obviamente por la bancaria, el tratamiento que se les dio de FIPAGO con el fideicomiso. Es así como han sido fortalecidos estas
instituciones solamente en detrimento de la gran mayoría. Rafael, ¿cuántas cooperativas de ahorro y préstamo quedan actualmente? Híjole, cuando empezó este tema de la LRASCAP, deja comentarte, no sin antes decirte, en el 2013 se hablaba de que habíamos 5.600 organizaciones del sector social de ahorro y préstamo, entre CIFIOs, usos y costumbres, cajas populares, etcétera, etcétera. Ya con la entrada en vigor de la LRASCAP y el nuevo patrón que se hizo, no superamos las 800. Y desde entonces a la fecha, si nosotros observamos, cada año se han estado cerrando o fusionando cooperativas al grado de que ahorita se quiere reconocer que el sector solamente quede ya como 300. Evidentemente, cada vez hablando más de fortalecer solamente a unas cuantas y ir cerrando cada vez incluso las de nivel básico. Es más, si analizamos el padrón del FOCOP, está claro que ya se convirtió en un inhibidor. Ya es bien difícil iniciar pequeñito en este modelo regulatorio. Esa es la prueba. ¿Y qué mejor prueba? Lo que te comentaba del programa Sembrando Vida, que desde sus inicios el plan contemplaba 2,000 cooperativas de ahorro y préstamo en su estrategia, donde la idea era, por un lado, que se formaran cooperativas de producción en Sembrando Vida y que ellos, a través del ahorro inducido de los 500 pesos, con el tiempo generaran sus propias cooperativas de ahorro y préstamo para fortalecer las de producción. Es decir, que tuvieran el brazo fondeador en las zonas donde está Sembrando Vida. Eso hasta la fecha ha sido letra muerta, porque desde un principio se vio que si se intentaba con esta regulación, con este modelo regulatorio, todas nacen muertas. Es la realidad y evidentemente estaban condenadas al fracaso. Esa es la mejor prueba de que ha sido un verdadero inhibidor esta política pública que se implementó todos estos años. Sabemos que, por ejemplo, el Banco Obrero disponía de alrededor de 10,000 millones de pesos para tratar de darle soporte y perspectiva al modelo de economía social de las cooperativas de ahorro y préstamo. Por el otro lado, el Instituto Nacional de la Economía Social, yo lo siento muy menguado, como que no ha recibido el apoyo necesario para ir desarrollando este modelo cooperativo. ¿Cuál es la realidad de esta institución? Sí, fíjate que aquí es interesante el discurso que uno escucha incluso hasta en funcionarios actuales. Cuando hablas, por ejemplo, de programas de apoyo al sector privado, le llamas como tal eso, apoyos. La Secretaría de Economía da apoyos y así se vende, el apoyo al sector privado. Pero siempre que viene el apoyo al sector social, se le dice subsidios. Entonces es curioso cómo se genera ese lenguaje en esto. Yo te comentaba que cuando se destruye el Banco Obrero Cooperativo en el gobierno de Miguel de la Madrid, quedó la instancia, la obligatoriedad de que la Secretaría de Hacienda emitiera los fondos de garantía para que el sector social fuera sujeto, tanto de la banca comercial como en la banca de desarrollo, fuera sujeta de créditos. Que emitiera estos fondos de garantía el gobierno. Eso quedó. La verdad es que es letra muerta, porque aún todavía incluso existe en la Ley General de Sociedades Cooperativas en el artículo 94. Entonces, pues esto, al no haber fondeador, no haber una banca de desarrollo del sector social, pues es una manera que han estado ya inhibiendo precisamente este sector, porque no tiene acceso al financiamiento. Y le construyes incluso una banca de desarrollo que además maneja la misma lógica que la banca comercial con Basilea, pues estamos en el peor de los escenarios. Sin duda, sí se requiere reconstruir una banca de desarrollo del sector social. Para ello, hay una oportunidad enorme que ojalá lo puedan así entender la gente que hoy va a manejar la financiera Bienestar, que es el traslado también de Banco Bienestar a Telecom. Podría ser una buena alternativa, pero sin duda el desafío que tenemos es que no hay banca de desarrollo, no hay manera de fondear a este sector que por ley tiene derecho al acceso, y sin embargo estos años pues no ha sido tampoco el acceso al tal, ¿no? Al contrario, creemos que la banca de desarrollo cada vez
está más restringida en el gobierno, producto de esta interpretación errónea de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pues, ¿qué ha sucedido entonces? Porque estamos entre cacicazgos, políticas globales que no son vinculantes, que se les aplican, incluso hasta dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La encargada del órgano interno de control fue la persona de un grupo muy, muy pequeño de personas que exoneraron a Enrique Peña Nieto de la corrupción de la llamada Casa Blanca, junto con Angélica Rivera, su esposa, y que esa participación pues no le daba a esta persona como para formar parte de la Secretaría de la Función Pública y estar dentro del órgano interno de control de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esa gente no corresponde a la visión de la 4T del presidente de la República y están ahí. Y ustedes requieren información y contacto con ellos, pues son corruptos. Háblame un poco pues de todos estos desenfoques que la verdad a mí me aterran mucho, porque estamos viendo que lo que está pasando es una degradación desde el marco institucional. Como yo te comentaba, cuando vivimos todos estos procesos de depuración, pues se utilizaron muchas estrategias de parte del órgano regulador y en particular, obviamente, pues de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se cumpliera, según se nos decía, la ley, que esa era la ley y que había que cumplirla. Entonces nosotros empezamos a desarrollar procesos de defensa legal, que nos fueron dando indicios y nos fueron dando muy puntuales respuestas de que nos asiste la razón y el derecho en lo que nosotros hemos estado defendiendo. Sin embargo, yo creo que algo que no teníamos en el radar ni como sociedad, déjame decirte que cuando se da este concepto de la transparencia en el año del 2015 y de la disposición de los órganos de gobierno a satisfacer con información cuando el ciudadano de a pie la pida, la solicite, no dimensionábamos el alcance. Y yo creo que tampoco las dependencias de gobierno. En los últimos meses, en la Alianza Cooperativista Nacional, independientemente de tener grupos de despachos atendiendo el tema legal, nos dimos a la tarea también de entender la lógica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces nos allegamos también de despachos expertos en sistema financiero. Entonces la idea era entender todo el layout, por así decirlo, de cómo funciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y es así como a través de una estrategia muy puntual de planeación, de obtención de información, empezamos a solicitar información a la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la UBA, a la Procuraduría Fiscal, incluyendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adicionalmente también a la CONDUCEP. Y bueno, lo que fuimos obteniendo en estos materiales, que te puedo decir ya a esta fecha son más de 60,000 documentos que obran en nuestro poder, sin duda demuestra que detrás de todo esto, pues yo no lo puedo llamar de otra manera más que un verdadero esquema de corrupción que se enquistó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para este sector. Te hablo de que a través de los documentos lo que nos dimos cuenta, es que el órgano regulador nunca cumplió con la ley, mucho menos con la regulación prudencial. Entonces, estamos en el peor de los mundos, donde se supone que quien está obligado a dar cumplimiento a la ley, pues resulta que nunca la aplicó, en el caso de él, para fundamentar y motivar todo esto que ha acontecido en los últimos años en el sector de cooperativas de ahorro y préstamo en particular, que es el sector en el que nos especializamos en esta investigación.
Lo que descubrimos es que no hay tal ley que aplicaron, no hay tal regulación. Lo que encontramos es realmente un problema de corrupción donde hablamos de falsificación de documentos, de usurpación de funciones, de evidentemente fabricar pruebas y fabricar delitos, lo cual ya es muy grotesco, y además el hecho de haber favorecido procesos de consolidación a ciertos actores, no necesariamente porque fuera nada más a ciertos actores, sino por el esquema de ventaja que se le dio para beneficiarlos, en tanto a otros se les obligaba a cerrar. Adicionalmente, se adelantaron muchos procesos de cierres masivos de organizaciones del sector social que evidentemente ni siquiera tuvieron la posibilidad de defenderse. Se aprovecharon mucho del desconocimiento de estas personas y evidentemente han generado un problemón tremendo en el sector. Pero ya hoy, con esta información que tenemos, realmente te puedo hablar que incluso hay un problemón de riesgo sistémico en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que incluso hoy en día hablamos hasta de legitimidad de origen, donde hasta el mismo titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no está legitimado. ¿Por qué lo decimos? Pues con lujo de detalles a través de toda la información que ya hemos obtenido, donde hemos solicitado que se nos justifique el conocimiento puntual en el sistema financiero mexicano del actual titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que por ley, la ley orgánica de la bancaria, habla claramente de que deben de ser por lo menos de 5 años al más alto nivel en el sistema financiero mexicano. Y el señor no lo tiene. Él estuvo hace 20 años en la bancaria, pero estuvo en un mando medio. Entonces, cuando él es el mismo titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando él ha firmado escritos, ha firmado actos, ha firmado nombramientos, es el convocante en la Junta de Gobierno, donde coinciden también la Procuraduría Fiscal y la misma Secretaría de Hacienda, pues evidentemente estamos hablando de la nulidad de todos estos actos, y que evidentemente todos estos años pues nos llevarían a un verdadero a un verdadero escándalo en el regulador, que se supone fue diseñado para darle certeza al sistema financiero y que violentó toda la ley. Pero adicionalmente de todo esto, de este aprendizaje también es que a su vez fue enmarcado, presumido como uno de los reguladores que a nivel mundial daba mayor cumplimiento a los acuerdos de Basilea. Te recuerdo que mientras que todavía en Sudamérica se andan peleando por adoptar Basilea II o Basilea III, en nuestro país fuimos los primeros en avanzada que se le dio cumplimiento a esto, incluyendo subir a organizaciones como las nuestras al tema de Basilea. Sin duda, pues estamos hablando ante uno de los peores escenarios donde quizás la gente no lo dimensione, pero hablamos de que muchas cooperativas cerraron, las fusionaron con funcionarios que no tenían las facultades y que adicionalmente llegaron incluso al extravío, ni siquiera a dar cumplimiento a uno de los principales mandatos por las cuales fue hecha la LRASCAP. Cuando nosotros participamos en la discusión de esta ley, se discutía claramente que el regulador no estaba facultado para el sector social, pero en la animosidad, como ellos lo planteaban, vamos a dar muestras de que queremos trabajar todos, vamos a ver el cómo sí, y se trabajó que fuera la bancaria, pero se le puso un candado. ¿Y qué era qué? Pues que la supervisión estuviera certificada, no solamente en el ámbito de conocimientos contables y financieros, sino que los supervisores fueron certificados, obviamente conociendo al sector social, conociendo que este es un modelo de negocio totalmente distinto al de los bancos. Y la bancaria se ufanó contestándonos que, bueno, pues es que nadie me ofreció sus servicios para certificar a los supervisores y por ende, pues nunca la hice.
Entonces, nace un órgano auxiliar delegado, como es el FOCOP, con supervisores que no están certificados. Esto quizás se puede entender con la siguiente analogía. El gobierno quiere hacer una clínica y yo creo que lo primero que entiende es que necesita pues enfermeras y doctores. ¿Y qué es lo que les va a pedir? Actualmente a esos doctores del sector salud del gobierno federal les piden por lo menos certificación cada 5 años y 2 actualizaciones en el año del colegio de doctores. Bueno, si hablamos en el Poder Judicial, está la misma, la certificación. Bueno, en el caso de los supervisores del sistema financiero, en este caso el FOCOP y la bancaria, pues resulta que no hicieron la certificación. ¿Qué pasa? Pues que todos los actos son nulos de estos amigos porque no están aptos para poder hacer su chamba. Y la mejor prueba, pues ahí está, de que en lugar de fortalecer al sector, pues lo acabaron. Si ahorita volvemos a la analogía de esa clínica, teniendo 5,600 pacientes y ahora tienes después de 20 años 300 pacientes, pues yo creo que la primera consigna que se haría decir, bueno, pues ¿qué pasó con esa clínica que mató a 5,000 y tantos pacientes? Pues se tendría que explorar qué fue lo que aconteció. Es el caso del regulador, que aquí se tiene que ver, pues qué pasó. Y dentro de lo que se va a descubrir, pues es evidente que no fue solamente la ley, hubo evidentemente intereses, que a todas luces está palpable, y lo más triste, pues que también hubo beneficios de los funcionarios, porque no se puede entender que todo esto lo hicieran en el ánimo meramente de querer intentar una regulación, jodiendo a muchos y privilegiando a unos cuantos. Como dice el presidente, pues es que si no fue lógico, fue metálico. Y para eso, pues se puede entender todo lo que aconteció en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con estos funcionarios que estuvieron cometiendo todas estas. A veces los mismos abogados me dicen, bueno, no quieren que le llames corrupción, vamos a llamarle todas estas impericias, como dice la ley, pero que no es otra cosa más que la ineptitud, porque también la ineptitud es corrupción, porque alguien que llega a la bancaria, incluyendo el actual titular, y no está apto, pues también esa ineptitud es parte de la corrupción misma, ¿no? Porque se le está dando a regular, a supervisar a un ente para las cuales no está capacitadas estas personas. Y yo creo que esa es la manera que ahorita podemos ir de alguna manera concretando que detrás de todo esto nunca hubo una intención de regular ni de supervisar, sino simplemente de aprovecharse de un sector muy noble que fue incapaz de defenderse, que se aprovecharon del desconocimiento de muchas de estas personas y que muchos de estos directivos, muchos socios también se vieron perjudicados por los cierres masivos, ya sea incluso con cárcel o con la pérdida de sus ahorros al haberles fabricado delitos. Esa es la realidad, lo más triste del daño que se cometió durante estos últimos 20 años con estos funcionarios a través de sus actos. Con toda esta perspectiva que nos planteas, ¿no sería conveniente anular todos los actos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de los últimos 20 años? Bueno, si ahorita nosotros nos ponemos a revisar por lo actuado, sobre todo de la última ley, pues hay las condiciones para demostrar que por lo menos lo que fue del 2012 a la fecha, definitivamente todo lo actuado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el tema de ahorro y préstamo, pues está nulo por no haber cumplido la ley. Sin duda sí, y es para fincarles responsabilidad por el acontecimiento. Yo me quiero adelantar en este tema al que no se les ocurra decir al regulador que estamos buscando el resarcimiento como una especie de FOBAPROA cooperativo. Aquí no estamos hablando de esto de ninguna manera. Estamos hablando del daño que le provocaron al no haber aplicado la ley, al haber aplicado su discrecionalidad y su subjetividad y evidentemente con todos los actos de corrupción que se cometieron. Entonces estamos hablando de que hay un daño muy puntual y eso se le tiene que resarcir a este sector. Amén
de fincarles responsabilidades a los funcionarios y de que a la brevedad tenemos que entrarle a la discusión de enmiendas sustanciales al marco jurídico para regresarlo a su origen, finalmente distorsionado por estos últimos 30, 40 años de modelo neoliberal, pero sobre todo estos últimos 20 años de haber privilegiado a la homologación bancaria. Rafael ha sido un peregrinar durante todos estos años por muchas instancias del gobierno, por muchos sinsabores en tribunales, juzgados, hablar con magistrados, hablar con legisladores, establecer un diálogo muy claro, posicionamientos, exigirle incluso a Basilea que dé respuesta a lo que se les ha tratado de imponer. Yo te preguntaría cuál es la posición de la Secretaría de Gobernación respecto a esto que ustedes están padeciendo. Sí, mira, comentarte, actualmente tenemos procesos simultáneos en el órgano interno de control que a nosotros en lo particular ya nos llama la atención de que con tan contundentes pruebas que ya hemos aportado, prácticamente cada semana le estamos enviando con copias no solamente al órgano interno, sino con copias a los principales funcionarios involucrados, desde el actual titular de la Secretaría de Hacienda, al subsecretario también, a la Procuraduría Fiscal, estamos copiando ya también a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a UBA también, para que tengan conocimiento de todo esto. También ya hay procesos en la función pública también. Ya se han dado instrucciones al comisariato para que empiece a revisar todos estos procesos. Independientemente de los procesos que tenemos en el Poder Judicial y de procesos que tenemos ya en la Fiscalía también. Sin duda, ya sería razón suficiente para que ahorita el órgano interno de control ya se pronunciara sobre estas situaciones que a todas luces, insisto, es evidente. No necesitas ni siquiera ya, con las pruebas aportadas, ya son tan contundentes que se necesita muy poco esfuerzo para evidenciar que hubo un acto enorme de corrupción. Adicionalmente, intentamos platicar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para explicarle esto a sabiendas pues, del enorme riesgo que se puede generar en el regulador. No obtuvimos eco, desgraciadamente se cerraron al diálogo, ellos mismos nos dijeron, pues resuélvanlo en el Poder Judicial. Bueno, pues adelante. Pero sí encontramos eco en la Secretaría de Gobernación, que nos mandó convocar a las entidades de gobierno que están involucradas en el tema, como puede ser, por ejemplo, Telecom, la Secretaría de Bienestar, obviamente la Cámara de Diputados, y se le mandó llamar a la UBA y a la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y en esta lógica es que estamos revisando, se van a estar realizando mesas de trabajo con miras a impulsar una enmienda al marco regulatorio, en primera instancia con carácter urgente al tema de ahorro y préstamo para darle certeza, pero también hemos dejado muy claro que no vamos a descansar hasta que no se responsabilice a los funcionarios de la bancaria por estos actos cometidos al sector. Se les debe de responsabilizar, se les debe de evidenciar y evidentemente el tema de resarcir daños a estas organizaciones. Que no se entienda que estamos pidiendo FOAPROAs, eso no. FOAPROA hubiera sido lo que le hicieron a los bancos para rescatarlos. Nosotros estamos hablando de que hubo un acto de corrupción en la cual destruyeron las organizaciones cooperativas y evidentemente dañaron a muchos directivos, colaboradores y socios de las mismas. Y esa es la dinámica que nosotros actualmente estamos llevando con la Secretaría de Gobernación y que esperamos puntual seguimiento para que se pueda dirimir lo antes posible y acabar ya con esta problemática que ya es ancestral, ya viene de muchos años y que solamente pues, ha deteriorado cada vez más a un sector social en el cual, sin brazo financiero, pues está condenado al fracaso. No tenemos banca de desarrollo y ahora un brazo como es las cooperativas de ahorro y préstamo que están desapareciendo, pues imagínate, pues está condenado al fracaso un sector social que si en este país se entiende, y lo hemos dicho una y otra vez, en muchos países el sector social
llega a colaborar con el 10, con el 15% del Producto Interno Bruto. Hay políticas muy concretas, por ejemplo, se habla de que si tan solo en el país se apoyara la producción de oleaginosas, por ejemplo, podrías generar 6 millones de empleos en el sector social. 6 millones de empleos, simplemente por sustituir importaciones de un producto que comemos. El maíz, por ejemplo. Imagínate, entonces, está claro que si no atacamos estas causas de deterioro del sector social, pues no hay futuro y evidentemente el gobierno pierde uno de sus principales aliados. El sector social puede ayudar mucho al tema del empleo, de la salud, de la recreación. En todas las cadenas productivas podemos participar con un marco jurídico acorde, sin duda. Y ese es el desafío que se tiene. Yo entiendo que el presidente, y así lo hemos nosotros también entendido en el sector social de cooperativas de ahorro y préstamo de Alcona, que el presidente cuando inició esta lucha de la cuarta transformación privilegió a los más pobres, privilegió a nuestros viejos. Estamos convencidos, nosotros aquí en las cooperativas hay mucho viejo que se ha beneficiado con estos programas, que tuvo acceso a más procesos de salud y que incluso hoy en día hasta tiene ahorro con nosotros y que se ha beneficiado. Y evidentemente nuestros jóvenes, que son yo insisto, los extremos que habían sido muy ajenos a las políticas públicas. Creo que esa prioridad está muy bien y hoy que estamos ya en la última etapa, invitamos al presidente a que ahora sí vayamos por una verdadera reforma del sector social, porque sería esa ala, yo no diría alerón, es una verdadera ala que le podría ayudar al gobierno a impulsar un mayor crecimiento, pero con mayor sostenibilidad, igualdad, insisto, y con bienestar para todos, que esa es la intención, lo que promueven las organizaciones del sector social. Sí puede haber lucro en las organizaciones, pero sobre todo están encausadas a dar sustento, desarrollo, sostenibilidad a nuestras comunidades. Eso es, yo creo que lo más lindo que no podemos perder en estos últimos meses que quedan y que hay la posibilidad de que se pueda impulsar un verdadero marco jurídico. Estoy convencido que si bien la necesidad es de más de 30 leyes que se fueron impulsando los últimos años, pero tenemos que empezar por algo, posiblemente por 2, 3, 4 leyes, 7, y paulatinamente empezar esa gran transformación del sector social para ponerlo en verdaderamente una atmósfera acorde a su naturaleza, que ese es el gran desafío, un verdadero marco jurídico que le dé la posibilidad de desarrollarse en todas las actividades económicas legítimas, pues, de nuestro país, ¿no? Lícitas. Y que verdaderamente funcionen las comisiones parlamentarias para fomentar el cooperativismo, que pareciera están dormidas en el medio de esta lucha histórica. Sí, es triste que después de lo que nos costó como sector social llegar a entender cómo funcionaban las cámaras, porque hasta 95, 96 nuestras organizaciones no eran muy adictas a visitar las cámaras. Finalmente no era muy fácil acceder ahí. Y a partir de estas problemáticas últimas aprendimos a llegar ahí. Pero también nos dimos cuenta que el modelo prostituyó la representación popular. ¿Por qué? Porque sobre la marcha fueron llegando muchos diputados, senadores, que poco o nada conocen sobre las problemáticas, que a veces las agendas solamente las tienen durante sus campañas políticas, pero que de ahí en más jamás las atienden. Que no estudian. No las estudian. Que son ignorantes. Y más importante que yo observé en la Cámara en los últimos años, la fueron desmantelando de todo ese cúmulo de técnicos que por muchas veces hicieron los trabajos. O sea, realmente es de entenderse que los diputados no emitían las leyes, no las hacían. Había unos asesores, unos técnicos que eran verdaderos conocedores de todo. Eran los verdaderos diputados. Exactamente. Pero eso desapareció. ¿Por qué? Porque se fue privilegiando que ahora un diputado puede llegar y en lugar de tener esos equipos de apoyo, pues ahora tiene a veces a
a fulanito, sutanito, que pueden ser sus parientes, etcétera. Y entonces hasta en eso se dio el oportunismo, pero con esto se disminuyó mucho la capacidad de los diputados. Un Congreso estéril. Es estéril, y si a eso le aunamos las corruptelas que a veces traen los mismos partidos de negociaciones, sí, claro, pues dificulta mucho que las políticas o las propuestas legislativas de estos sectores puedan ser perfiladas. Además, hemos tenido la experiencia, Marmolejo, de que hemos sido testigos de que por mucho tiempo las comisiones involucradas con la temática del sector social ni siquiera llegaron a sesionar. Las firmas de los acuerdos se recolectaban en cualquier lugar, y además los madruguetes que se daban constantemente en la Gaceta Parlamentaria, aún incluso en la misma pronunciamiento de una ley, en la misma, cuando se estaba votando, nos dábamos cuenta que nos estaban cambiando el contenido de la ley. a la mera hora. 2 veces por lo menos nosotros tuvimos que echar para atrás una ley que a todas luces venía ya modificada para su pleno. Entonces, hemos vivido una cantidad de tropelías, o por ejemplo, cuando nos mandan convocar los diputados para discutir como parte del sector, nos convocaban a las 11 de la mañana y resulta que según esto nos iban a atender hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, ahí nos tenían. O del día siguiente. Al día siguiente, así nos llegaron a pasar, y a las 2 de la mañana del día siguiente precisamente ahí nos tenían y nos decían, ¿sabes qué? Pues ya no hay quórum en la comisión, ya no podemos discutir esto ya será materia de la siguiente legislatura, en fin. Del siguiente periodo, de la siguiente legislatura periodo, o del siguiente milenio. Todo eso, así de ese tamaño. O tamaño. de la 4T si es que llega, ¿no? Todo de ese tamaño llegamos a... Tenemos que salvar el cooperativismo. Sin duda, ese es porque además es una manera, es una alternativa ya, insisto, si no hay otras opciones. Si no exploramos el tema del cooperativismo, o yo insisto, hablemos de todo un sector social pujante, para no llamar solamente la figura asociativa, porque aquí podemos involucrar ejidos, las mutuales, que nos falta construir esa ley, las cooperativas, las triple S, etcétera. O sea, hay un cúmulo, los grupos de artesanos, los grupos de trabajadores, los sindicatos incluso aquí mismo, tenemos que comulgar y empezar a trabajar en eso, porque yo creo que esa división que tuvimos, sobre todo cuando se dio el nacimiento de la CTM, que fue cuando la CTM se pronunció al señalar en aquel entonces don Fidel que el cooperativismo era la manifestación burguesa del capitalismo. Entonces, pues ahí dividió al sindicalismo con las cooperativas. Cuando en otros países estamos en comunión. Juntos, con pegados. Tenemos que estar, porque ahí está en la ley. Entonces tenemos y lo que le hace falta a la 4T es una fuerza laboral estructurada, real, de cara social y con principios. Como así es. El trabajo que hacen ustedes en Alcoa, como Cruz Azul, que está luchando contra la dictadura, la rancia dictadura de Billy Álvarez, y contra todas aquellas que se extinguieron porque las entregaron a un buen postor, seguramente. ¿Algún comentario final? Reiterar que nosotros somos los más comprometidos con que se respete la ley precisamente, y que como organizaciones de Alcona y parte del Consejo Superior Cooperativo, que estamos con Cruz Azul, con Pascual Buen, nosotros todo el tiempo hemos dicho, claro que hay que trabajar una correcta regulación y supervisión, pero que sea acorde a este sector y evidentemente no sin antes una verdadera política de apoyo y de fortalecimiento a estas organizaciones. Se hace necesario porque no puedes llegar primero dando el palo y luego después la sobada. Primero hay que dar el apoyo y después tratar de impulsar, sí, efectivamente, procesos regulatorios. Pero primero hay que fortalecer este sector. Y finalmente, lo más importante, se debe de cambiar el lenguaje. En este sector no se puede hablar de regulación y supervisión. Debe haber por parte del Estado, si realmente quiere implementar una política pública del sector, tiene que haber un tutelaje real. Y eso obviamente es muy, muy amplio, porque habla desde el tema educativo, habla el tema de fomento, habla el tema de regulación y obviamente el tema fiscal, etcétera, que son materias que todavía siguen en el aire y que hablan de que realmente
pues la transformación para el sector social va a ser un proceso constante, que nos lleve años, pero que tenemos que iniciar en algún momento, sobre todo con algo muy concreto como puede ser en el tema de ahorro y préstamo, porque sin brazo financiero del sector social no hay posibilidad para que se desarrolle el sector social de la economía. Ese es puntual. Y muy interesante, porque una de las aristas que casi nunca se ha tocado es el tema de la concentración o desconcentración de los flujos monetarios diversos que llegan, entre otros mecanismos de la economía, en la parte de la comercialización de bienes y productos. Para poner un ejemplo, tenemos en el país una cadena enorme de Oxxos que concentran dinero, pero lo desconcentran fuera del lugar donde lo recolectan. Y lo mismo ocurre con la minería. Y lo mismo ocurre en otros meganegocios. Y entonces las poblaciones locales quedan esquilmadas de su propio esfuerzo local. Difícilmente un país puede desarrollar un avance cuando se fractura el flujo del efectivo en las comunidades. Y no solamente sería el tema de las corporaciones, sucede también cuando los gobiernos tienen entregadas las participaciones para el pago de la deuda que se ha contraído. Entonces, el trabajo dentro de las comunidades, el trabajo local, se vuelve ínfimo. La empresa no logra ser empresa mediana. Las empresas pequeñas cierran porque además dentro de muchos de los modelos de negocios vienen apalancados con periodos de gracia en donde después de 3 meses ya lograron quebrar a los pequeños competidores locales que además pues son negocios patrimoniales. Son las tienditas, los abarrotes que ya dejaron se van haciendo más pequeños. Si no hay economía, si no hay flujo, perdemos posibilidad de competir. Sería bueno profundizar en este tema. Seguramente usted tiene mejores datos, más precisos que su servidor, pero cuando menos es una preocupación central que el dinero no deje de fluir en las comunidades. No hay un solo modelo, son varios modelos, se reproducen papelerías, se reproducen grandes ferreteras, se va reduciendo el pequeño negocio. El planteamiento del maestro Marmolejo es un planteamiento de que urge intervenir en estos procesos para garantizar, en primer lugar, que estos flujos de dinero se queden en los lugares de origen, en la medida de lo máximo posible. Nos llevaría esto quizás a una necesidad, señor presidente, que ya no sean solamente los grandes empresarios quienes participen de los proyectos del gobierno en relación con el Ejecutivo, sino que también los empresarios medianos que nunca han contratado outsourcing, que no sacan sus capitales de México, que tienen una preocupación muy directa por su clientela local y que sus insumos pudieran estar sobre un radio de 100 kilómetros, 150 kilómetros a la redonda, con lo cual la economía puede fortalecerse. Es una reflexión que va a dar debate, pero creo que era necesario plantearla. Muchas gracias. Bueno, Rafael, yo quiero agradecerte la oportunidad que nos has dado de dialogar contigo y al mismo tiempo de poder seguir en el análisis del modelo cooperativista, porque hay un enorme desafío, el mantenerse y el crecer y el sacudirse los sometimientos internacionales que de manera excesiva, abusiva, irracional, les ha impuesto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a ustedes. Muchas gracias por esta entrevista. Vamos a continuar, por supuesto, y le quiero agradecer a nuestra gran audiencia que se haya acercado a este modelo de economía, que vea las ventajas de participar en él y que lo defienda, porque esta es economía comunitaria, economía. ¿Cómo es la economía? ¿Es la de la banca? ¿Es la de la bolsa de valores? ¿Es la de los sectores financieros? No, la economía es la que hace el pueblo. La economía es la de la gente, la economía es popular y en ello están, desde luego, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Amigas y amigos, sigamos en las frecuencias permanentes
de los enlaces que tenemos. No son frecuencias electromagnéticas, son frecuencias de tiempo, de estarnos viendo recurrentemente con estos espacios de entrevistas. Les agradezco a todos ustedes. Vean y sigan los programas del Dr. Rodolfo Ondarza, Salud Universal. Acérquense con nuestro amigo Israel Quiñones a estas reflexiones informativas que establece todas las semanas. Conozcamos la geoestrategia a través de Alessandro Pagani. Avancemos creativamente en la construcción de modelos solidarios, integradores como las sociedades cooperativas, y hagamos una fuerza nacional en favor de la economía popular. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, muy amables.